Tercer bloque de Revirados y te lo adelantábamos al principio para que te quedes ahí con nosotros. Hay materia política que charlar acá hoy. Damián Gonale va a ir por la cifra que ha difundido el Instituto Provincial de Estadística y Censos y que tiene que ver con la cifra de la pobreza en Misiones, dato muy importante a tener en cuenta. ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Sí, el IPEC dio a conocer en las últimas horas las cifras de pobreza para el segundo trimestre, puntualmente en la ciudad de Posadas, en la capital provincial, donde hay 34,4% de los hogares que están por debajo o en el índice de pobreza y 25,1% de los hogares que están en situación de indigencia. Estamos hablando de alrededor de 36.000 hogares los que estarían en situación de pobreza en la provincia de Misiones, y por otra parte también se conoció en los últimos días otro índice bastante alarmante que tiene que ver con la gente en situación de calle en Posadas, esto a través del Ministerio de Derechos Humanos. Recordemos que en los últimos días hubo mucho debate acerca de la posibilidad de asentar familias en diferentes terrenos fiscales de Posadas para regularizar la situación. De ahí surgió también el dato de que hay 15.000 familias misioneras que no tienen hogar o no tienen techo para vivir, así que la situación... ¿Esas 15.000 familias estaría integrado por un tópico de 4 personas? Es un promedio de 4 personas, sí, es lo que se promedia siempre para una familia tipo regular, digamos, en lo que son estadísticas de este tipo. Lo que son números bastante alarmantes. La cuestión de la pobreza en Posadas... no se puede traspolar, dicen desde el IPEC, esta cifra a la provincia entera. O sea, no podemos hablar de que en la provincia hay 34% de pobres porque los hay en Posadas, pero sí sostienen que es una cifra no muy lejana a esa cuando se midan, pero por el momento el IPEC, con un nuevo sistema de medición que está implementando desde este año, está midiendo solo Posadas. Al decir 34%, ¿cuántas personas serían aproximadamente, Damián? Son hogares, es el 34% de los hogares. Estamos hablando de alrededor de 16.000 hogares, si no me falla los números. A ver, tengo por acá los números. Sí, cómo no. Porque son bastante específicos. La verdad ¿Y el que hay que hogar destacar... contempla en su interior una familia tipo? ¿Cómo, perdón? El hogar, Sí, el hogar contempla una familia tipo. Igualmente en el IPEC lo que sostienen es no traspolar esos números a las estadísticas estas de 4 personas por familia, porque sabemos que las familias en Misiones muchas veces rompen un poco ese esquema y en realidad, a diferencia de otras provincias, quizás en Misiones tendríamos que estar hablando de un promedio de 4,5 y hasta 5 personas por eso por te hogar. pregunto... Entonces, ellos piden manejarse con números de hogares que lo hace igualmente muy alarmante, digamos, ¿no? Estamos hablando de estar muy cerca de la mitad de los hogares de Misiones en situación de pobreza. Hace un buen tiempo tampoco el IPEC difundía cifras de pobreza. Bueno, esa era una de las cosas que te iba a contar recién antes de empezar a buscar los números más precisos, y es que el IPEC hizo la comparación, digamos, y plantea que a comparación del segundo trimestre del año pasado el crecimiento es muy alto, pero igualmente los sistemas con los que se medían eran diferentes. El IPEC nunca dejó de medir la pobreza o la indigencia. Lo hizo a lo largo de los últimos 15 años, todos los años. Sí, por una exigencia del gobierno nacional, hasta fines del año pasado no se daban a conocer los datos, no se hacían públicos. Esos datos eran privados para que los manejara el INDEC. Todo esto recordando la entrevista que tuvimos a principio de año con Silvana Labat, la titular del IPEC, que nos visitó en Metadata, y ella misma nos contó que no habían dejado de medir, que lo hacían con un sistema de medición que consideraban incluso acá en Misiones que no era el adecuado, y bueno, ella en marzo se mostraba bastante alentada en su trabajo, teniendo en cuenta que se iban a tomar modalidades nuevas de medición y que ella misma afirmaba que iban a ser números más reales. Bueno, estos serían números bastante más reales y estaríamos hablando de 36.700 hogares, ahí encontré el número, en situación de pobreza en Posadas, lo cual es muy, pero muy alto. Si a eso le sumamos que hay 26.700 en situación de indigencia.
Estamos hablando casi de 60.000 hogares en situación muy, pero muy compleja en la capital provincial, lo cual marca un crecimiento de 6 puntos respecto al mismo trimestre del año pasado. O sea, entre 2015, segundo trimestre, 2016, 6 puntos más o menos creció la pobreza en Misiones, lo cual es una situación bastante compleja. Lo estamos viendo en la calle, así que se pone bastante difícil el tema. ¿Sabes cuáles son los o algunos de los parámetros de medición que se pudieron implementar en el transcurso de este año? En realidad lo que cambia es la metodología. Los Bien. parámetros que se miden es más o menos lo mismo. Tiene que ver con los ingresos familiares y tiene que ver con los ingresos familiares, los costos de vida, los alcances. En realidad se cambia también un poco el objetivo. Lo que dicen en esta nueva metodología del INDEC es que se considera una familia pobre aquella que no puede llegar a los objetivos básicos de vida de un hogar, ¿no? Me parece que había escuchado, perdón, no estoy segura si es que se contemplan, por ejemplo, los materiales de los que está construido la vivienda. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que se miden, digamos, la situación de la vivienda estructural. Sí. Esto es una de las grandes diferencias a comparación de cómo se medía antes, donde se medía en base a la canasta familiar y los ingresos de la casa y bueno, algunos servicios si eran alcanzados o no. Hoy ya se mide la estructura, la infraestructura en la que vive la familia toda, ¿no? Te pregunto, hace poco el INDEC había difundido la alarmante cifra de pobreza en la Argentina, también que se ha incrementado. A diferencia de la estadística del INDEC, ¿cuál es mayor, menor, es equiparable, digamos, a la cifra de la provincia de Misiones respecto a la estadística a nivel nacional? No, Misiones es una de las provincias más pobres del país. Esto está claro, está aceptado, está asumido. Incluso desde el gobierno provincial se lo reconoce y se trata de reforzar el trabajo para revertir esto, pero las provincias del norte, Misiones, Salta, Formosa, Chaco, Jujuy, Corrientes, todas están por encima de la media nacional. Es histórico esto, es la famosa reparación histórica que se pide constantemente de que se mire hacia el norte y se deje de mirar el país central y el sur tiene que ver con esto, ¿no? Es que históricamente el norte es el sector más pobre del país y nuevamente Misiones está por encima de la media nacional en lo que tiene que ver con pobreza. El otro tema que íbamos a tocar, que en realidad era el tema de hoy y que tenía que ver con las actividades. Porque esta es información de último momento. Esto es información que se conoció esta mañana, digamos, la gacetilla informativa del IPEC se liberó esta mañana, se dieron a conocer estos números esta mañana, por eso el cambio rotundo que le hicimos tema a que va a traer Rocío. mucha cola, Damián, ¿eh? Es un tema que va a traer, va a traer mucho para hablar, pero también tiene que traer mucho para hacer. No podemos quedarnos con sigue habiendo un montón de pobres, necesitamos ayuda económica de Nación o necesitamos ayuda económica de otros sectores para resolver esta situación. El gobierno va a estar obligado a actuar de alguna manera, en algunas cuestiones ya se está actuando, también eso genera polémica en la sociedad, lo estamos viendo en estos días lo que está pasando en la zona de Itaimemini, donde a partir de un loteo de tierras que pertenecen al Estado, que se le quieren dar a familias que no tienen hogar o que no tienen tierra, se le quieren dar esas tierras para que se asienten y de alguna forma vayan regularizando su situación. Eso genera un choque con los vecinos del barrio Terraza. Muy fuerte con los vecinos del barrio Terraza. Bueno, ya no solo queda ahora exigirle cosas al gobierno que haga sobre la pobreza, sino también uno tiene que empezar a tomar otras actitudes ante respuestas que el gobierno empieza a dar. Sí, también con las marchas de las organizaciones sociales al centro de la ciudad como para que sean visibles sus reclamos de más trabajo, de pedidos de trabajo o de pensiones contra el hambre, ¿no?, que están solicitando. Sí, eso seguramente lo vamos a seguir viendo y creo que van a ser bastante más amplias, pero de vuelta, me parece que hay que exigirle al gobierno que trabaje para revertir esto, pero nosotros como sociedad también tenemos que cambiar un poco y tomar un poco otra postura ante la pobreza y sobre todo no estigmatizarla como se hace en algunas situaciones. Ejemplo, me parece, lo que estaba pasando con estas familias de Itaimemini.
Y el otro tema, para hacerlo cortito, porque después tenemos una estrella como todos los jueves y después nos andan recortando por ahí y nos vienen a hacer señas de atrás y esas cosas, así que hoy, para que no salgan corriendo desde el control... Estaba hablando ya atrás de aire, decía que Cola en el puente va a generar este tema. Sí, sin dudas, sin dudas. El tema iba a ser impuesto a las ganancias, lo vamos a dejar para quizás la columna de la semana que viene o la otra, meternos más en el tema de la discusión que está abriendo el Congreso. Lo que sí podemos confirmar, que también es noticia de últimas horas, es que el Gobierno Nacional, a través del presidente Mauricio Macri, llamó a extraordinarias entre el 1 de diciembre y el 30 de diciembre. Esto quiere decir que las sesiones del Congreso no terminan a fin de mes como lo indica el reglamento, sino que se van a extender en diciembre, y en diciembre se piensa tratar ganancias y reforma electoral. Son los dos grandes temas que va a plantear tanto el gobierno como la oposición a lo largo de diciembre, así que en jueves venideros nos vamos a meter ya en la discusión del tema del impuesto a las ganancias, que ya podemos adelantar que nadie está cumpliendo las promesas de campaña, ni el gobierno, que había prometido quitarlas, ni la oposición encabezada por Sergio Massa, que también prometía que quitarlas. Ambos dos presentan proyectos que no las quita, las modifica, pero el salario seguirá siendo considerado ganancia. Claro, y se dice que más personas van a terminar pagando ganancias en un futuro. Es probable, eso es lo que se comenta. Bueno, no sé qué irá además de eso. No, sí, te iba a decir que sí, es lógico, digamos. O sea, si el gobierno, por ejemplo, propone aumentar el piso un 20%, cuando los salarios que hoy están pagando aumenten un 25%, vuelven a caer en ganancias. Claro. Pero también del otro lado, porque si la oposición propone aumentar un 40%, cuando los salarios cubran ese 40% o cubran un 45%, vuelven a caer en ganancias. Mientras no se saque el impuesto a las ganancias, siempre va a haber trabajadores que por su salario paguen ganancias. Esto, pongan el piso que pongan, en algún momento les va a tocar, en algún momento va a haber trabajadores que lleguen a ese piso. Damián, muchas gracias. Y para la gente que se queda con ganas de verte, ¿puede verte esta noche en Metadata? Sí, hoy tenemos Metadata con el diputado nacional Alex Ziegler, cerrando un poco lo que fue su actividad en el Congreso y charlando de lo que va a ser el 2017, donde tal vez intente renovar banca, eso averigüenlo esta noche en Metadata. Y también entrevista exclusiva que hizo Tony hoy mismo con la nueva titular, la nueva presidenta hace 2 meses del Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones, un tribunal que está trabajando y bastante con el tema del manejo de los municipios. Lo venimos viendo durante todo el año, que varios municipios tuvieron problemas de manejo y administrativos, así que nos va a contar un poco cómo está la situación en las comunas misioneras. Bueno, gracias Damián. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más de Revirados.